¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este martes. Me da mucho gusto saludar a Alexandra Zapata. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, qué gusto. Me da mucho gusto saludar a Sofía Ramírez, la directora. ¿Eres directora ejecutiva? ¿Cómo le ponen ahí? Mira, soy la directora general, pero lo puedes Es. decir como sea. Sofía Ramírez de México, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás, Sofía? Qué gusto tenerte aquí otra vez. Muy contenta de estar de regreso con ustedes, Carlos, Ale. O sea, hoy me levanté en la mañana a leer los medios internacionales y que si se bajó la esperanza de crecimiento para buena parte de los países de América Latina el próximo año, que si los miedos de recesión, que si la inflación ahí va, pero sigue subiendo. Entonces Ale me dijo ayer, yo creo que tenemos que hablar con Sofía para que nos explique. Y yo dije, siempre vamos a hablar con Sofía para que nos explique. Ale, arranca. Sí, qué gusto tenerte aquí, Sofía, y eso es lo que dicen los periódicos. Hay parecería que acabamos de arrancar el año, pero no, ya estamos cerrando. ¿En qué momento? Pero ya se está hablando también de las presiones rumbo al cierre de año y el arranque de enero. Se van a ajustar los salarios frente a esta inflación que nos ha pegado a todos en el bolsillo. ¿Cuáles serían las implicaciones si sí hay esos ajustes en el salario y un poco la bola de nieve que se empieza a generar? Y si no es por ahí el camino, ¿por dónde tendría que ser? Sé que ustedes están en estos temas todo el tiempo, publicaron también un boletín de prensa sobre algunas preocupaciones económicas que tienen en el país y con el cambio en la Secretaría de Economía. Entonces, muy emocionados de escucharte hoy. Perfecto, muchas gracias, Ale. Carlos, a ver, les cuento, primero que nada, creo que vale la pena retomar que estos temores de ralentización económica en México y el mundo, pues no son una cosa nueva. O sea, salimos de una pandemia con unas tasas de interés muy bajas, pues para que la gente pudiera endeudarse, comprar más, para que hubiera dinamismo económico, para que hubiera consumo. Y de pronto nos encontramos en un mundo donde hay demasiado efectivo, muy poca producción respecto a lo que se está demandando, presiones inflacionarias, viene la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Es obviamente, pues no solamente es un problema geopolítico, es un problema de ubicación, digamos, de dónde viene la energía que alimenta tanto en gas como en petróleo o energía eléctrica al resto del mundo. Y pues la respuesta es, Rusia es un gran proveedor de gas para Europa y por lo tanto la economía europea se está viendo afectada. Rusia también y Ucrania son polos de desarrollo para fertilizantes y son un banco de granos para alimentar a África. Entonces, quedan diferentes niveles dañados a lo largo de un proceso de recuperación desigual que nos lleva a justamente cómo estamos ahora. Y fíjense que no es coincidencia que me hayan invitado hoy, porque justamente las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial hoy publicaron las expectativas de crecimiento para el próximo año y para este año y hubo varios ajustes. Nada que realmente nos sorprendiera muchísimo, pero en su documento Panorama Económico Mundial y en la conferencia de prensa del día de hoy, nos informaba el Fondo Monetario justamente que entre los altos precios de los alimentos, fertilizantes y energéticos, las condiciones financieras restrictivas derivadas de las altas presiones inflacionarias en el mundo y todos los bancos centrales subiendo la tasa de interés y la guerra en Ucrania, bueno, pues lo que acabó pasando es que del último reporte que tuvimos en julio por parte de estas instituciones a este reporte de octubre, lo que vemos es que las expectativas de crecimiento del mundo se quedaron planitas, no hubo cambios, se espera que este año cierre el mundo con un crecimiento global de 3.2%, pero México, que había visto ajustadas entre abril y julio un poquito para arriba las expectativas de crecimiento a 2.4%, pues ahorita con la revisión de octubre vuelven a caer a 2.2%. Para el próximo año, sin embargo, las expectativas de crecimiento del mundo se caen un poquito, estaban en 2.9%, ya estamos en 2.7%, y para México se mantienen igual. Ahora, hubo movimientos para muchísimas economías, no solamente para el mundo, para México, prácticamente para China, para Estados Unidos, para Europa. Dime. En este punto, y describías un poco las razones por las que hay este fenómeno de inflación a nivel mundial, y sí, lo estamos viendo en Estados Unidos, etcétera, pero no todos los países lo tienen un poco las mismas razones o los mismos fenómenos que están causando esto. Arrancabas diciendo el exceso de efectivo en las manos de las familias, eso es una realidad en Estados Unidos, ojalá lo fuera en México. En Estados Unidos están diciendo vamos a elevar las tasas para enfriar un poquito la demanda, porque ahí sí hay muchísimo más consumo. En México no, en México dirías es
el resultado de estos elevados costos de todos los insumos que se vieron afectados en las cadenas de valor a nivel mundial? Mira, la respuesta es sí, ¿no? Lo cierto es que en México también hay un incremento de efectivo en los últimos años muy importante, derivado de muchas cosas, entre otras, por supuesto, de las remesas, pero también de una demanda por efectivo de las personas, derivado de una política de fiscalización de las empresas, de las personas que aportan y tributan, digamos, impuestos y demás. Entonces, lo que acabó pasando es que hubo un incremento del uso de efectivo, algo así como en los últimos años se incrementó el 64% en los últimos 3-4 años el uso de, digamos, la cantidad de monedas y billetes que están en el mercado, mientras que la inflación solamente, y entre comillas solamente, fue del 20% en el mismo periodo. Entonces, lo que sí estamos viendo es que sí hay un incremento del uso del efectivo también de este lado de la frontera. Lo que también podemos ver es que, uno, los salarios no se incrementan a la misma velocidad que la inflación. Dos, la comida está a doble dígito desde noviembre, o sea, con inflación de doble dígito desde noviembre del año pasado. Es decir, estamos enfrentando inflaciones del 15% anual en la comida y tenemos pues programas o acuerdos muy laxos respecto a lo que se necesita por parte del gobierno. Ojo aquí, no estoy bajo ninguna circunstancia. O muy acotados, ¿verdad? Cuando decías laxos, pero también como muy acotados, ¿no? Es decir, ¿no? Muy acotados en el sentido de que una canasta de 24 productos no hace verano, ¿no? No quiero aquí bajo ninguna circunstancia, ya sabes dónde me quedé, sugerir que necesitamos un control de precios porque eso solamente genera mercados negros que hacen que todo sea todavía más caro y que haya desabasto, que es justamente lo que queremos evitar. Pero me parece que el decir, vamos a hacer un acuerdo para que 900 gramos de frijol y 3 litros de leche no se encarezcan, pues que si compro 4 litros de leche y 1 kilo de frijol, ¿no? O una presentación de pan distinta a la que se está conteniendo el precio, se supone. Y creo que el ejemplo es de los 24 productos que estaban en el PASIC, en este programa de contención de la inflación de mayo, y luego en el PASIC 2.0, que es el acuerdo, digamos, de hace un par de semanas. Pues realmente lo que vemos es que solo 18 de 24 de esos productos tuvieron una inflación menor a la inflación general, que fue de 8.7% en septiembre. Okay. Entonces no está funcionando. Buenas intenciones, mala ejecución. Exacto, y sobre todo creo que, y aquí regreso un poco a las recomendaciones que da hoy el Fondo Monetario, dice, tenemos que acabar con los programas universales y hacer programas de transferencias focalizados y temporales. ¿Por qué? Porque cuando las personas dejamos de tener ingreso, lo que acaba pasando es que sustituimos. Y lo que acaba pasando también en los hogares, digamos, en las familias más vulnerables, es que sustituyen alimentos de mejor calidad por alimentos de peor calidad. Y eso sí tiene un efecto de repercusión en el largo plazo, sobre todo para los niños pequeños y las madres gestantes. Entonces, estamos apostando a contener de una manera muy extraña la inflación con gasto fiscal universal, lo cual no nos ayuda a tener un gasto fiscal o una política fiscal que vaya alineada con la política monetaria. Y tampoco estamos cuidando a los más vulnerables. No estamos gastando en vacunas, pero sí estamos gastando en subsidio a la gasolina. Y esto platicábamos hace unos meses con el PASIC 2.0. Y ahí me acuerdo que Carlos decía, es que a poco no estamos ayudando a que se contenga la inflación. En términos de economista, tú nunca puedes hacer que sea gratis la contención de la inflación. Cuando tú subsidias la gasolina, hablamos que el efecto directo es que le estás subsidiando el tanque de gasolina a las familias más ricas que tienen camionetotas. Pero cuando hablas ya del me acordé de este debate. Sí, pero también está subsidiando a todos los transportistas que llevan las tortillas para allá. Ese debate ya lo pasamos. No, escúchame, el tema aquí justamente es que la inflación, digamos que afecta más a los más vulnerables, no le estás subsidiando el transporte, no le estás subsidiando el diésel a los que transportan las tortillas a lugares más lejos, lo estás haciendo más caro, digamos, para el dinero público y estás dejando de comprar vacunas. El ejemplo muy claro, Carlos, ¿sale? Es que el próximo año estamos pensando, uno, que va a haber una recaudación más grande de la que estamos teniendo ahorita, lo cual se antoja muy loco porque no vamos a crecer al 3% que planeaba Hacienda. Y dos, porque estamos pensando en que ese ingreso se gaste de una manera equivocada, como hemos estado gastando este año. Y el próximo año se va a dedicar la mitad del dinero que se está dedicando este año, por ejemplo, a vacunas. Tenemos un déficit muy importante, Ale lo sabe, en la vacunación universal de niños chiquitos, en el esquema básico, que de por sí no era perfecto, ¿no? Pero ahorita está mucho por debajo del perfecto. Entonces creo que hay que gastar un poquito mejor
Sofía, ahorita hablabas del incremento en la recaudación y al mismo tiempo nos comentabas del incremento en el uso de efectivo. O sea, claramente, y de esto hemos hablado en este programa muchas veces, las políticas, los esfuerzos para impulsar la formalidad y reducir el uso de efectivo, para incrementar la fiscalización, no han funcionado en este país. No, sin duda, el problema es que no estás alineando los incentivos. Tú no solamente puedes tener garrote, tú lo que necesitas es tener incentivos, zanahorias para que la gente quiera formalizarse, que las empresas puedan formalizarse, que contratar empleo formal no sea tan caro, que haya incentivos. Entonces, si tú no amplías la cantidad de personas y empresas, digamos, la base gravable a la cual le vas a cobrar impuestos, pues llega un momento donde aunque sea una jerga muy mojada, la exprimas y ya no le salgan más gotitas. Para que se moje esa jerga, necesitas o crecer la jerga o echarle más agua con crecimiento económico. Si no vas a tener más agua para crecer la cantidad de agua que exprimes a la jerga, pues tendrás que tener una jerga más grande. Y esa jerga más grande tampoco la estamos buscando porque no se están alineando los incentivos para que la gente se haga formal, ni del lado del empleo, ni del lado de las empresas. Entonces creo que ese tema es uno de los más importantes porque 6 de cada 10 empleos en México son informales, pero además resulta que 7 de cada 10 empresas tampoco lo son. Entonces, realmente tenemos que pensar muy bien en dónde estamos poniendo pues estas zanahorias para que la gente quiera hacerse formal. Ahora, y esto en tiempos en donde el empleo, de hecho, volvió a crecer. Este es un fenómeno increíble. En septiembre y en agosto, o en agosto y en septiembre, por ejemplo, el registro del IMSS está altísimo. En esos 2 meses se ha juntado más del 40% de creación de empleo del IMSS, digamos, registrado ante el IMSS, de todo el año. Tuvimos un buen inicio en enero y febrero, luego marzo, abril, mayo se hundió, luego junio empezó a remontar, julio tantito, pero agosto y septiembre son una cosa muy sorprendente. Y también si lo ves en términos de todo el mercado laboral, con los datos los datos del segundo trimestre del ENOE, podemos saber que el mercado laboral, pues no solamente el empleo formal, sino también el informal se está incrementando, lo cual va muy de la mano con un poco lo que está pasando en Estados Unidos. Si ustedes se fijan, cada vez que hay un dato de empleo de Estados Unidos, sube el dólar en términos comparativos en el mundo, pero pues lo que nos está diciendo quiere decir que van a subir las tasas de interés porque todavía no se ralentiza el crecimiento económico y por lo tanto va a seguir habiendo inflación. Pero el fenómeno no pareciera ser tan diferente de un lado y otro de la frontera. Sofía, nos quedamos cortos, Ale, nos quedamos cortos, sí. Se fue el tiempo, pero es un placer con toda esa información que tiene Sofía. Sofía Ramírez, directora ejecutiva de México. ¿Cómo vamos? ¿Viste, Sofía? Lo dije bien. Gracias, Ale, que te vaya muy bien.